Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Puedes hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. La semana pasada iniciamos esta serie de Dejando Margen y el punto de esta serie es que dejemos margen, que dejemos espacio para las cosas importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida o nos cuesta dejar espacio para las cosas importantes de la vida. Yo no sé si ustedes se sienten así, pero a veces yo me siento como que vivo montada en una ambulancia, de emergencia en emergencia, nada más. O que vivo montada en el camión de los bomberos porque solo vivo apagando incendios. Y de repente nos damos cuenta que pasó la semana, se nos acabó la semana rapidísimo. Y pasa otra semana y ya pasó un mes. Y hemos vivido a un ritmo acelerado y enfocado solamente en las cosas que nosotros necesitamos hacer, que debemos de hacer en nuestras responsabilidades, y nos olvidamos de todo lo demás que puede haber. La semana pasada Susan hablaba acerca del descanso y qué importante que es esto en nuestra vida. Qué importante es ser intencionales en descansar. Y esto incluso puede parecer contracultura. En una sociedad tan acelerada como la que estamos teniendo nosotros, cuando usted y yo decimos, no, ese día no puedo, es que ese día voy a descansar. O le decimos a nuestra familia, no, para ese día no vamos a hacer planes, nos vamos a quedar en casa y vamos a descansar. Tal vez alguno nos vuelva a ver así con los ojos como diciendo, ¿y este qué le pasa? Pero es que el Señor nos manda específicamente a descansar, y no solo nos manda, Él nos dio el ejemplo de hacerlo. Es importante que descansemos. Y hoy vamos a centrar nuestra atención en otra cosa que es importante y que fácilmente también se nos queda fuera de nuestro rango, y es el servicio. El Señor diseñó y nos invitó a una vida de servicio. Es un llamado especial que el Señor nos ha hecho como sus hijos, como sus hijas, como su pueblo. Y quisiera de una vez ir a nuestro texto base hoy en Juan 13, por si pueden buscarlo en sus Biblias o si no lo vamos a tener proyectado aquí en pantallas. Juan 13, y vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. Si me acompañan, por favor. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Es que él era muy expresivo. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo:
El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, y vosotros también deberéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo para todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. En este pasaje encontramos tal vez una de las escenas más conmovedoras de la vida de Jesús. Él está consciente de lo que está a punto de pasar. Él está consciente de que su hora en la tierra se está terminando, de que su ministerio terrenal está a punto de terminar. Y no solo eso, Él sabe de qué manera va a terminar su ministerio terrenal. Él sabe que es la última cena que Él comparte con sus amados discípulos antes de la crucifixión. Jesús, en su humanidad, probablemente tenía miedo y estaba angustiado del dolor que le esperaba, de la carga que iba a tener que llevar en tan solo cuestión de horas. Adicionalmente, sabe que son pocos los momentos que le quedan junto a estos hombres que son esenciales en el plan de salvación para la humanidad, porque Él les iba a pasar la batuta. Ellos iban a tener que tomar el relevo para continuar con el extendimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Y probablemente Jesús sabía cómo ellos se iban a sentir cuando los próximos eventos ocurrieran, que ellos se iban a sentir solos, que se iban a sentir perdidos, confundidos. Y su corazón probablemente se hacía un puñito en solo pensar en esas cosas. Tal vez Jesús tenía esa mente yendo a 100%, pensando tal vez en cosas que quería recordarles o en cosas que quería explicarles mejor a estos hombres. Y en medio de todo eso, Él toma la decisión de detenerse y de lavar los pies de sus discípulos. Y me parece que a partir de este acto podemos aprender varias cosas a las cuales quisiera que les pusiéramos atención. En primer lugar, Jesús sirvió aún en un momento de angustia para Él. Este momento era crucial para el Señor. Y Él desde el principio sabía cómo se iban a desarrollar las cosas. Pero una cosa es saber que algo viene y otra cosa es saber que ya va a pasar, ¿cierto? Él podía estar angustiado, él podía tener aún tristeza de que uno de sus amados lo iba a traicionar a este nivel. Pero en lugar de centrarse en su dolor propio, en su angustia propia, Jesús decide servir.
lavando los pies de cada uno de sus discípulos, incluyendo a Judas, quien él ya sabía que lo iba a traicionar. Y esto nos enseña que el verdadero servicio, mis amados hermanos, no depende de nuestras circunstancias y no depende de cómo nos estamos sintiendo. A veces podemos estar cansados, a veces podemos estar preocupados, a veces podemos estar incluso angustiados por diferentes circunstancias que estamos manejando, pero aún en esos momentos el llamado al servicio sigue vigente, sigue aplicando. Jesús nos muestra que el servicio es una expresión de amor que no debe estar limitada a nuestra condición momentánea. Si Jesús pudo servir en su momento de mayor angustia, yo creo que nosotros también podemos servir cuando nosotros tengamos algo entre manos, o como decía mi abuela, abejón en el buche, algo aquí metido en el pecho. Si Él pudo hacerlo, usted y yo también podemos hacerlo. Por supuesto que hay momentos en los que debemos de detenernos, por supuesto que los hay, y descansar, como hablábamos la semana pasada. Aún Jesús lo hizo. Pero esos momentos tienen que ser por un asunto de peso. Esos momentos van a llegar a nuestra vida y usted y yo vamos a sentir en nuestro corazón cuando el Señor nos dice: es momento de detenerte en el camino, de descansar, de retomar pilas, de sanar. Ahí es donde nosotros nos detenemos. Pero si no hemos sentido esa indicación del Señor, nuestro compromiso con servir debe continuar. Cuando nosotros llegamos a servir donde Dios nos ha equipado para servir, y esto es algo que nuestro pastor emérito hablaba hace 3 semanas, si no me equivoco, hace 2 semanas, de servir de acuerdo a nuestros dones y talentos, ¿cierto? Es importante servir de acuerdo a eso. Cuando nosotros lleguemos a servir de acuerdo a nuestros dones y talentos, vamos a sentir ese clic, como que ese servicio nos queda como anillo al dedo, como que llegamos exactamente donde teníamos que estar. En mi vida personal, yo recuerdo que en los 18 años que el Señor me ha permitido estar trabajando aquí en la Viña del Este, yo he pasado por diferentes puestos administrativos y ministeriales, casi que era como el comodín. Ahora tenemos un hueco aquí, Mónica va para allá, ahora va para allá, ¿verdad? Yo no sabía que solapadamente el Señor me tenía ahí en un entrenamiento, de escondido. Si yo hubiera sabido, probablemente salgo corriendo. Pero bueno, tuve la oportunidad de servir en muchos de los ministerios de la iglesia y era un gozo servir y me encantaba servir. Pero había momentos en los que yo decía, es que yo siento que esto como que no es lo mío, como que no me encaja, como que no me apasiona tanto. Hasta que llegué a hacer una de las cosas que hoy es parte de mis responsabilidades dentro de la iglesia, que es enseñar y compartir la palabra del Señor. Y ahí fue donde mi corazón dijo, aquí es. Y sí, el pastorado tiene muchísimas otras tareas con las que tengo que cumplir y que me gozo en cumplir. Pero el enseñar la palabra del Señor hace que mi espíritu se sienta vivo. Y cuando usted llegue ahí, va a sentir ese clic, va a sentir ese fuego en su corazón, va a saber que ahí es donde usted pertenece. Y yo creo que es muy válido el hecho de que podamos ir descubriendo eso a lo largo del camino y estar sirviendo un tiempo en un ministerio y gozarnos en ese ministerio y decir, bueno, tal vez esto no es lo mío, voy a cambiar.
y comenzar a buscar de una manera intencional a qué es a lo que nos ha llamado el Señor. Y ese proceso igualmente nos va a llenar de herramientas y de experiencias que van a servir en el futuro para nosotros y para las personas que Dios ponga alrededor nuestro. Es mi oración que cada uno de nosotros pueda llegar a ese lugar y que se pueda gozar de estar sirviendo, donde su espíritu y su corazón y sus habilidades se conectan de una manera sobrenatural, como Dios lo planeó. Y no se los voy a ocultar, muchísimas veces las personas que estamos aquí enfrente, no solo los que predicamos, también los músicos e incluso las personas que hacen intervenciones, muchísimas veces nos subimos a esta tarima con el corazón hecho pedacitos, porque algo pasó en la casa, porque algo pasó con los hijos, porque hay algo en la iglesia ocurriendo, o incluso porque estamos enfermos y sencillamente toca porque toca, porque la suerte es loca, dice mi hijo. Y necesitamos sobreponernos a esas situaciones de angustia, de preocupación, de dolor, porque el servicio está por encima de mi circunstancia momentánea, así como lo estuvo para Jesús en este momento. Jesús sirvió y sirvió con amor y con propósito. Por supuesto que era muy práctico el hecho de lavar los pies de los discípulos. Ellos venían de caminar por caminos de tierra con sandalias abiertas y evidentemente los piecitos estaban sucios. Y es incómodo. Bueno, no sé, a mí me incomoda tener los pies sucios. En la playa sufro mucho. Pero no era un asunto de practicidad o de higiene lo que estaba haciendo Jesús. Él tenía un propósito. Había algo que él estaba sembrando en el corazón de sus discípulos al hacer eso. Y eso es algo que también está sembrando en nuestro corazón el día de hoy. Y es que cada vez que nosotros servimos, no es solo la acción de servir la que estamos haciendo, estamos compartiendo el amor de Dios y estamos compartiendo el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que él estaba haciendo con sus discípulos, dándoles ese ejemplo. En segundo lugar, Jesús sirvió como algo importante que hacer, aunque tuviera urgencia de hacer otras cosas. Volvemos a la misma situación en este pasaje. Jesús probablemente tenía cosas muy urgentes que hacer. Él estaba muy consciente de que muchas de las cosas que él estaba hablando, los discípulos las estaban entendiendo muy diferente. Jesús decía, llegó la hora. Y él se refería a llegó la hora de que yo sacrifique mi vida en salvación y en rescate de la humanidad. Y él decía, llegó la hora, y los discípulos escuchaban, se van los romanos. El Señor nos va a devolver nuestro reino, vamos a volver a ser independientes, nuestro poderío, nuestra gloria, aquel tiempo glorioso del rey Salomón va a volver a nosotros. Estaban hablando el mismo idioma, pero pareciera que no. Y probablemente Jesús en su corazón decía, qué ganas de explicarles bien esto, así como con pizarra y hacerles un esquema y que entendieran bien esto. Igualmente habían probablemente otro montón de cosas que ellos habían vivido y que Jesús sentía la necesidad de recordarles y de explicarles, porque sabía la tarea que ellos iban a tener después de esto. Y sabía la importancia de que ellos tuvieran la verdad afinada en su mente y en su corazón. Pero en ese momento Jesús prefiere hacer algo importante antes de hacer lo urgente. Y yo creo que esto es algo muy importante que nosotros necesitamos aprender.
¿Cuántos de los que están aquí usan hacer lista de pendientes? Son de los míos. Yo tengo un cuadernito que si ese cuadernito se me pierde, muchachos, entramos en crisis. Y lo curioso de las listas de pendientes, o por lo menos de las mías, yo no sé de las de ustedes, pero por lo menos de las mías, es que uno hace cheque en una cosa y apunta 3 más abajo. Como que no es, ¿verdad? No va pareja la cosa. Usted tacha unas y, ¿verdad? Mi mamá dice, es que el trabajo de la casa nunca se acaba. No, el de la oficina tampoco, nunca se acaba. Y los que trabajamos en la oficina y en la casa, todavía peor. El asunto es que tiene que llegar un momento del día, de cada día, en el que usted y yo digamos, hasta aquí llegó lo urgente, ahora voy a hacer lo importante. Porque la lista siempre va a estar y la lista siempre se va a ir extendiendo. Pero nosotros tenemos que decir, ya es momento de poner atención a lo importante. Parte de lo importante pueden ser otras de nuestras responsabilidades, como el tiempo en familia, como el descanso y el servicio. Precisamente ayer estaba conversando con una amiga de aquí de la iglesia que tenemos chicos de edades muy parecidas y entonces nos acompañamos en el proceso. Y yo le decía, mira, tengo un par de semanas o varias semanas de estar con una carga de trabajo más grande de lo usual. Hemos estado teniendo más reuniones, hemos estado teniendo más situaciones, hemos estado ya trabajando en la planificación del próximo año, que estamos muy ilusionados. Pero eso implicó que yo tuviera que invertir más horas de lo que usualmente invierto en mi trabajo de oficina. Y mi esposo, Dios me lo bendiga, él en medio también de su atareada vida laboral, él atajó todo lo que pudo atajar, hacer cenas, acostar niños, alistar bultos, meriendas y todo lo demás, cuando yo no podía hacerlo. Pero me di cuenta de algo. Esta semana mi hijo mayor recibió un examen ya calificado que tuvo la semana pasada. Y no es que se sacó una mala nota, pero no se sacó la nota que él usualmente saca. Y yo me pongo a revisar el examen y digo, estas cosas, si yo me hubiera sentado con detenimiento a estudiar con Feli no las hubiera fallado. Si yo le hubiera hecho la practiquita que usualmente la mamá le hace, le hubiera ido mejor. Y eso me di cuenta un día. Al día siguiente me doy cuenta que en el atarante en el que he andado, apunté en mi agenda que el viernes mi hijo menor tenía una exposición. Las exposiciones son lo mejor que le pueden pasar a mi hijo menor. O sea, él las vive, se emociona. Para él hablar en público es una cosa tremenda. Yo la apunté para el viernes, era el jueves. Y me di cuenta el miércoles cuando ya el chiquito estaba durmiendo, porque los papás en el chat empezaron a hablar de la exposición. Yo entré un poco en crisis y yo dije, de ahí no, aquí es siendo sincera. O sea, yo no me queda de otra, ¿verdad? Agarre la aplicacioncita del colegio, mándele un mensajito a la teacher, vea teacher, yo he estado como la loquilla con el trabajo. Esta semana todos nos enfermamos y yo lo apunté para el viernes. Y ya no tengo nada que hacer. ¿Usted cree que Javiercito pueda exponer el viernes en vez del jueves? Vea que es culpa mía, no culpa del estudiante. Bueno, la profesora tuvo misericordia de mí y gracias a Dios Javi pudo exponer felizmente el viernes. No tuvo que sufrir no exponer. Pero esas dos cosas esta semana fueron un llamado de atención para mí, porque me desubiqué. Le puse más atención a mi lista de pendientes urgentes que a las cosas importantes que Dios ha puesto en mis manos. Y es que a todos nos pasa.
y necesitamos estar vigilantes de esas cosas. El servicio es una cosa importante, no urgente, importante, que tiene que estar presente en nuestra vida, así como el Señor nos los ha mandado. Y también todas las demás cosas de las que vamos a hablar en esta serie, de dejar espacio para las cosas importantes. Lavar los pies en ese momento era considerado una tarea humilde. Muchas veces como un asunto de ser un buen anfitrión. Cuando llegaban las personas a la casa, los dueños de la casa ya tenían un cosito con agua en la entrada y tenían una toalla para que cuando usted llegara se quitara sus sandalias, se lavara sus pies, se los secara y pudiera entrar a la casa sin esa incomodidad. Y probablemente en las casas que eran un poco más adineradas tenían alguna persona, alguno de los siervos, que era el encargado o la encargada de hacer esa parte. Y usualmente era de los de menor rango dentro de la estructura que podían tener en la casa. Y por esta razón, la acción de Jesús fue tan impresionante para los discípulos. Y probablemente todos estaban pensando lo mismo: ¿cómo el maestro me va a lavar los pies? Lo que pasa es que solo Pedro decía las cosas, pero probablemente todos los demás lo estaban pensando también. Jesús se ciñe la toalla y se arrodilla para lavar los pies de sus discípulos, asumiendo una posición de siervo, asumiendo una posición de servicio completamente contracultura. ¿Por qué? Porque Él era maestro y era Señor. Bien lo decían los discípulos, Él lo era, con todo el derecho y con toda la autoridad. Él era maestro y Señor. Y en ese momento las personas que estaban en ese nivel no se rebajaban a hacer esas cosas. Las personas hacían esas cosas para ellos, para honrarlos a ellos. Pero Jesús lo hace para enseñar que el liderazgo y la grandeza de su reino se miden no por el glamour y las luces, sino por nuestra disposición a servir a los demás. Este gesto de Jesús rompió con las normas de su tiempo y dejó una enseñanza radical que tiene que calar hasta en nuestros corazones el día de hoy. El servicio es un llamado importante que no debe ser desplazado por las urgencias del día a día. Sí, vivimos muy ocupados. Sí, la lista de pendientes a veces parece enorme. Sin embargo, Jesús nos muestra que el acto de servir siempre debe tener un espacio en nuestro tiempo. En tercer lugar, Jesús nos da el servicio como un distintivo de nuestra fe. En el versículo 15 de nuestro pasaje de hoy, Jesús les dice: les he dado un ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Establece el servicio como un distintivo de las personas que son seguidores de Jesús, usted y yo. Igualmente, hace unas semanas que estábamos hablando de Dorcas, el servicio para ella no era una acción, no era un pendiente más, era un estilo de vida. Y así es como debe ser para cada uno de nosotros. No debe ser algo cargoso, no debe ser algo que aumente la lista de pendientes, debe ser un estilo de vida, debe estar intrincadamente incluido en todo lo que nosotros hacemos. Jesús nos llama a servir con humildad y sin buscar el reconocimiento o la recompensa. Ese es el servicio que distingue a los discípulos de Jesús. Cuando nosotros servimos,
a los demás, nosotros reflejamos el carácter de Cristo y mostramos al mundo ese amor incondicional de Dios. A lo largo del ministerio terrenal de Jesús, nosotros podemos ver cómo Él se podía salir de lo que estaba haciendo, podía detener lo que estaba haciendo si Él sabía que había una persona que necesitaba su atención o su ayuda. Y me encanta el ejemplo de la mujer que tenía el flujo de sangre. Ellos iban caminando, tenían un destino hacia dónde llegar. Había una multitud alrededor de ellos, todo el mundo estaba apretujado. Esta mujer logra con costos llegar y tocar el borde del manto del Señor y es sanada. Y Jesús dice: paren todo. ¿Quién me tocó? ¿Por qué? Porque Él sabía que esa mujer no solo necesitaba sanidad física, ella necesitaba sanidad en su corazón. Ella necesitaba sanidad en sus relaciones. Ella necesitaba sanidad en su manera de verse a sí misma. Tenía años de ser despreciada, de ser apartada, de estar alejada. La soledad es terrible para el ser humano. Y Jesús detiene todo y dice: ella necesita mi atención, espérense los demás. Y una y otra vez lo vemos haciendo eso. Y la palabra del Señor nos dice que es que Él era movido a compasión hacia las personas, movido a compasión. Había algo que ocurría en su corazón que hacía que Él no pudiera detenerse. Tenía que hacer algo para enseñarle a esta persona el amor de Dios, para servirle, para atender su necesidad. Y en la medida en que usted y yo estamos teniendo una relación con Dios fuerte, constante, en la que el Señor está trabajando en nuestro carácter, en la que nuestro corazón se va pareciendo más al corazón de nuestro Señor, en la que nuestro corazón comienza a anhelar las cosas de arriba y no las de la tierra, ahí usted y yo también vamos a ser movidos a compasión. Y cuando veamos la necesidad de alguien, no vamos a poder pasar de largo. Vamos a ser movidos a compasión y vamos a tener que decir: todo el mundo pare, esta persona necesita la atención del Señor y yo estoy aquí como su mensajero, como su mensajera. El servicio, según el ejemplo de Jesús, es un acto de amor desinteresado, que no depende de nuestras circunstancias, que no es desplazado por nuestras urgencias y que es un distintivo de nuestra fe. Al seguir el ejemplo de Jesús, recordemos que servir es una oportunidad de mostrar el amor de Cristo a quienes nos rodean y que lo están necesitando desesperadamente. No permitamos que nuestras urgencias de la vida nos desvíen de este llamado y que así como Jesús lo hizo, nosotros también podamos servir con humildad y con amor y con el propósito de compartir lo que Él ya nos ha dado a nosotros. Amén. Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Podés hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio.